Bueno, ahí estábamos viendo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estábamos viendo el anuncio del gobierno de la ciudad. Se dejan de usar barbijos, se deja de tomar la temperatura. Sí, importante, el dato me parece que es que el 70% ya tiene segundas dosis en la ciudad de Buenos Aires. Es un dato que contrasta con lo que pasa en parte del interior de la Argentina. Sin embargo, bueno, estas nuevas restricciones, o en todo caso libertad para poder andar en la calle sin barbijo, es un dato interesante en esta etapa del año, claramente. Tenemos un programa muy cargado, mucha información. Va a estar con nosotros Diego Cabot. Diego Cabot analizando los últimos DNU del gobierno que tienen que ver con la ley de desabastecimiento, con los precios máximos, tremendo, los precios congelados hasta el 7 de enero. Vamos a estar hablando también por este cambio que quiere hacer el gobierno de planes sociales por trabajo genuino. ¿Será más que un DNU? ¿Podrá llevarlo a la práctica? Vamos a estar analizando eso con Diego Cabot, con Toti Flores también. Con Toti Flores que va a estar en el piso, importantísimo. Exacto, cambios en la tarjeta alimentar también. Pero claro, porque ahora quieren reunificar el tema de cambiar los planes por trabajo, es un dato, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Hay intermediación en las agrupaciones sociales? Después del escenario del 17 de octubre veremos cómo se maneja a días de la campaña un gobierno que parece tener su propia interna. Saludamos a Mariana Arias, que está con nosotros, por supuesto. ¿Cómo les va? ¿Qué Muy tal, buenos Mariana? días. Con mucha información. Sí, tengo mucha información sobre este episodio que sucedió ayer en una cancha de fútbol de Ensenada. Allí bajó un helicóptero intempestivamente, sin ningún aviso, y hubo un encontronazo entre Agustina Propato, que es la mujer de Sergio Berni, senadora provincial y candidata a diputada por el Frente de Todos ahora, y esta mujer que es la directora de ese espacio juvenil, de una cancha juvenil. Les voy a estar mostrando imágenes y contando las posiciones, las distintas posiciones entre Agustina Propato, qué es lo que dice que sucedió, y qué es lo que dice que sucedió la directora de esa cancha de fútbol de Ensenada. Si le faltaban problemas al gobierno, claramente este es un escenario nuevo. Ahora, ¿qué pasó después del 17 de octubre? Después de las escenas, en un teatro que es la Argentina, si podemos usar la metáfora, con distintos análisis sobre las marchas. Para muchos, las tres marchas, o en todo caso lo que hizo Cristina el sábado en la ex ESMA, tratando de asumir de nuevo el tema de los derechos humanos con la gente de la Cámpora, es el primero de los actos, que luego el domingo tuvo una manifestación más pública y ayer de la CGT, más allá de la escena, si fueron por voluntad propia, si lo llevaron, toda la intermediación que se critica de esta Argentina, de las agrupaciones, claramente, corrido eso, nos quedamos con la campaña, nos quedamos con una realidad que, insisto, el gobierno intenta sugerir como posible para dar vuelta a una elección a partir de la campaña. En el Chaco, una de las provincias más desiguales, gobernada por Coqui Capitanich, luego por Pepo, que lo sucedió, sin agua potable y con chicos que tienen que llevar a veces sillas para ir al colegio. Mirá lo que inauguró el gobernador de Chaco, mirá. Estas son algunas de las carreteras, de las rutas que inauguró con una denuncia en ciernes que hizo la UOCRA. La UOCRA, un sindicato muy criticado, denunció por trabajo esclavo, por trabajo negro, por denuncias que le llegaron de los propios trabajadores, una inversión de 167 millones de pesos en estas rutas. Acá está Coqui Capitanich. Esta es una zona llamada Aborigen, Ciudad Aborigen, con rutas inauguradas, pero con esta escena de fondo, con una realidad, insisto, que parece de ficción, porque inaugurar rutas en estas condiciones no parece ser una realidad que pueda mostrar resultados de la gestión. Ahora, ¿querés ver otra de ficción? ¿Querés ver otra interesante? La que pasó ayer en el astillero Río Santiago, ese que se inauguró en el 53, cuando se hizo la Fragata Libertad en la época de Perón, que tiene más de 3.200 trabajadores, que tuvo conflictos sindicales de todo tipo y que luego del 2013 empezó a fabricarse este barco para la Armada, barco, buque, lancha, que fue botado, como puesto en el agua sin estar terminado. Pero Kicillof decía que se iba a hablar de esto y por supuesto estamos hablando. ¿Lo escuchamos a Kicillof, al gobernador? Desde que asumimos nos pusimos este objetivo, que el astillero vuelva a ser noticia por los barcos que construye. Hoy es noticia por la botadura de un barco y en los próximos meses va a volver a ser noticia.
Claro, porque Astillero Río Santiago era de la Nación, pasó a ser del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacía Tolosa Paz allí en este anuncio? Bueno, claramente estaba Kicillof, ella es la primera candidata. Ahora, ¿no iban a pensar que nosotros o que cualquier persona se iba a dar cuenta que no está pintado, que le falta el timón, que le falta el motor, que le faltan las hélices? ¿Por qué hacen estas cosas si al otro día, insisto, cuando se corre el telón de esta nueva escena de campaña, vemos la verdad de los hechos que parece contradecir? Insisto, lanzaron al agua, votaron un bote sin terminar. Mientras esto pasa, en lo que parecen ser solo promesas de campaña, en la justicia, atención, porque la causa que se originó en este programa por la foto que trajo Guadalupe Vázquez, todavía tiene detalles que el propio gobierno aportó. Se sabe que hay al menos 5 personas que circularon. ¿Te acordás de esta foto, no? Esta foto para muchos fue determinante en la pérdida de la elección del gobierno, porque esta foto mostró la indignación, esta foto mostró la contradicción, esta foto mostró la verdad de un gobierno que no se encerraba, pero que festejaba. 5 personas, entre ellos Sofía Pachi, parece que circularon con permisos que no correspondían según las leyes y las normas argentinas. La causa está en San Isidro. El juez Mirabelle y la jueza Arroyo Salgado discuten por dónde va a quedar finalmente una causa, que puede tener sanciones, en el medio renuncias de abogados que defienden a los imputados, pero insisto, la justicia avanza buscando la verdad. Si querés algo de la verdad, ayer en esto que titulamos solo postales o anuncio de campaña, Cristina Fernández inauguró una zona franca, una zona de libre comercio, en su tierra natal, en su terruño, en su tierra prometida, en donde nació el kirchnerismo, en Río Gallegos. Le escuchamos porque es importante entender cómo piensa un sector del gobierno. Mirá. En Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Mejores medios de comunicación, ¿cuáles son? También tienen que pensar los políticos cómo tiene que ser nuestro trabajo, el de los medios de comunicación. Mirá lo que dijo ADEPA, y también lo que dijo FOPEA. Pero esto es lo grave, no solamente acusar a los medios de comunicación, sino no dejarlos entrar. En la tarde de hoy, en el acto de inauguración de la zona franca de Río Gallegos, organizado por la Gobernación de Santa Cruz, no se permitió el acceso a la prensa, excepto el oficial aduciendo la necesidad de readecuar el espacio por condiciones climáticas. ¿Entendés? Esta es la verdad de los hechos. Lo demás son anuncios solo de campaña. Guadalupe. Y en plan de echar culpas afuera, el gobierno sigue echando culpas afuera. La culpa es de los empresarios, la culpa de la inflación, y a eso me refiero porque Héctor Daert, uno de los gordos de la CGT, se refirió al tema de la inflación y dijo: la responsabilidad de bajar la inflación es de los sectores formadores de precios primarios. Se suma a, obviamente, la voz oficialista del gobierno, que es Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, que se refirió nuevamente. Recordemos que ayer hubo una reunión con los empresarios de la COPAL, los empresarios del sector alimenticio, para consensuar, eso es el anuncio, consensuar los precios congelados hasta el 7 de enero. Sin embargo, los empresarios dicen que no se consensúa nada, sino que les están imponiendo. Finalmente les dio plazo hasta este mediodía para esta negociación, pero el gobierno terminó ampliando la lista de precios de los productos que van a estar congelados hasta el 7 de enero en 1.650 productos. Lo dijo Roberto Feletti de esta manera. Las cámaras están dispuestas a acordar, han planteado algunas dudas sobre el listado de casi 1.650 productos, quedaron en enviar esas dudas materializadas. Nosotros dijimos que tenemos un tiempo corto, que después del mediodía tenemos que cerrar el tema,
Confiamos en que cada empresa revise, porque han recibido el listado de productos, revise la situación y acuerde. Y si no acuerdan, mañana después del mediodía, ¿qué va a pasar? Y si no acuerdan mañana después del mediodía, tendremos que sacar resolución. Resolución conforme a las leyes que nos permiten, como ocurrió en la pandemia. La idea es retrotraer precios el 1 de octubre, consolidar lo que ya era precios cuidados, 670 productos, agregar de la lista original de los 1.200 que nosotros mandamos otros 900 productos, más lo que es precio super cerca, también incorporarlo y con eso consolidar una canasta básica. Y a esa advertencia que hizo el secretario de Comercio Interior se sumó la portavoz del gobierno, como ella misma se autodefine, Gabriela Cerruti. Si no hay acuerdo, se van a tomar las medidas necesarias para controlar los precios. Todo indica que esto es una imposición de precios, de eso se están quejando los empresarios del sector. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los productos, cuáles son las características de este nuevo plan del gobierno para controlar la inflación? Precios congelados, van a ser 1.650 productos, se retrotraen los precios al 1 de octubre y no van a poder aumentar hasta por lo menos el 7 de enero. Como lo dijo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quieren que la gente pase las fiestas con alegría. Qué bárbaro, ¿no? Esto de fijar por obligación o por ley, en todo caso, lo que debería ser regulado por el mercado, que no ha funcionado, viejas recetas que no parecen ser una solución. Sin embargo, en la oposición, Manes intenta hacer algunos cambios y los detalles los tiene Ezequiel Spillman. Le damos la bienvenida. Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Guada, ¿cómo te va, Hugo, Mariana? Nos vamos a meter, por supuesto, en la elección de la provincia de Buenos Aires con la figura de Facundo Manes y también con la figura de Diego Santilli. ¿Manes por qué? Bueno, porque la semana pasada había expresado su voluntad de hacer una campaña paralela, de recorrer el interior, de faltar mañana al debate y sin embargo decidió en las últimas horas que va a concurrir al debate y que por supuesto algo que él ya tenía planificado, va a recorrer el interior con su impronta, hablando de la ciencia, hablando de la educación, pero que sí va a estar en campaña con ese hombre que estamos viendo ahí, Diego Santilli, junto a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuáles son las novedades con respecto a Santilli? Y ahora lo vamos a escuchar también ayer en el programa de Johnny Viali. Bueno, el jueves al mediodía, en el Parque Ecológico Municipal de Villa Olisa, va a estar presentando las propuestas, un nuevo segmento de propuestas vinculados, por supuesto, a la inseguridad y la educación como dos ejes centrales, y el tercer eje clave, la economía y la generación de empleo, y ahí va a estar también Facundo Manes junto a Graciela Ocaña, los tres en una presentación oficial de propuestas. Si les parece, escuchamos un poco lo que decía ayer Santilli acá con Johnny Viali y Lucas Morando en el programa, y comentamos un poco cuál es la estrategia que tiene el candidato de Juntos. ¿Y qué pensás de la vuelta de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad? ¿Qué es ir para atrás? ¿Qué es ir para atrás? O sea, se fue una ministra que no defendió a los ciudadanos. Digo, yo, en esto que yo creo, no defendió a los ciudadanos ni a las víctimas. Donde tuvo una pésima gestión en materia de seguridad. Y la solución que liberaba a los presos, que liberaba a los delincuentes, ahora te va a mostrar algo, Lucas, que liberaba a los vas a poder presos, creer. que apoyaban la liberación de los delincuentes, que cuando la policía actuaba, empezaba a mirar los problemas de la actuación de la policía. Por supuesto que si hay un problema, nosotros inmediatamente tomamos una decisión. Pero digo, empecemos a pensar que con la Argentina está de pata para arriba acá. Qué dato, ¿no? Permitime que tire este último momento porque me parece importante, si querés después ponemos el urgente, que es que Macri no declararía mañana. Está su abogado Pablo Lanusse en Dolores mirando y revisando la causa, pero como adelantamos la semana pasada, Macri no se presentaría indagatoria mañana, sino que pediría una postergación para ver y revisar la causa. Pero Ezequiel, vos tenías, justamente como hablamos de la oposición, más datos sobre esto, sobre Santilli. Sí, quería completar con el tema Santilli, muy buen adelanto hubo, porque estaba la estrategia
estrategia judicial y justamente no habían podido ver la causa, con lo cual es difícil armar una estrategia de defensa en el caso de Macri sin poder ver la causa. No había estado ni imputado, ¿no? Lo llamaron indagatoria sin estar imputado. Pero volviendo a Santilli, lo que les planteaba es, en las últimas horas, el fin de semana, le llegaron 2 encuestas con algo de preocupación sobre el efecto del plan Platita, estos 240.000, 230.000 millones 4.000 millones de pesos por día, ¿te acordás? Exactamente. Bueno, en lo cual, una de las encuestas de un consultor peronista, bastante conocido, en el cual le mostró que si bien el caudal de votos de Manes y Santilli continúa siendo el mismo, esto es, la gran mayoría de los votantes, 9 de cada 10 votantes de Manes van a votar a la fórmula ahora también, o sea, una gran retención de voto, también creció el peronismo, sobre todo en el conurbano, y achicó el margen. Ahí depende la encuesta, se habla de que lo achicó 2 o 3 puntos, depende exactamente cómo se haga la encuesta. O sea que está funcionando el plan Platita. Levemente, a ver, no alcanza para darle vuelta, que es lo que quiere el oficialismo, Guada, pero sí les empezó a generar, por lo menos en las encuestas que tiene Santilli, algún nivel de mejora de parte del Frente de Todos, sobre todo en la primera y en la tercera sección electoral, el noroeste y el sur del conurbano bonaerense. Te sumo un dato que vos seguís la política en el paso a paso. La gente que se le va a Randazzo, ¿se estaría sumando al Frente de Todos? Eso puede también estar alimentando justamente esta idea de que la oposición ve con cierta peligrosidad del acortamiento en la brecha en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es un muy buen punto, Hugo. Mirá, el voto de Randazzo, fíjense el discurso de Cristina con la Cámpora el fin de semana, donde habla del peronismo, abandona un poquito la idea del kirchnerismo, porque está apuntando efectivamente a ese votante que vos decís, Hugo, el votante de Randazzo, quien hizo una elección bastante buena por lo que se esperaba, casi sin fiscales, y que por supuesto ahí cree el Frente de Todos que puede cosechar, y eso paralelamente a otro factor que se está dando, que es el crecimiento de José Luis Espert, que todavía no está claro cuánto puede crecer, al igual que Milei en la ciudad, pero sí el votante de Espert, como el votante que se le va al Frente de Todos, Randazzo, bueno, alimenta la polarización y hace crecer a las 2 fuerzas mayoritarias, ¿no? Permitime que tenemos un urgente. Información urgente. El uso de barbijos al aire libre en la ciudad de Buenos Aires. Estamos desde River Plate, Nacho Damonte, con la ministra de Educación, Soledad Acuña. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guadalupe? Bueno, 1 año y medio después de la obligatoriedad del uso de barbijo en la ciudad de Buenos Aires, finalmente el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, junto con sus funcionarios más cercanos, anunció que a partir de mañana en espacios libres, sin aglomeración de personas, se podrá utilizar no se tendrá que utilizar el barbijo, mejor dicho. Además también comunicó que no va a ser obligatorio tomar la temperatura a los ingresos a los establecimientos privados y otras medidas que tienen que ver con la relajación de los controles y además también con la posibilidad que tiene la ciudad de Buenos Aires de salir de a poco de esta pandemia de coronavirus. Nosotros estamos con la ministra de Educación, que también tuvo un anuncio muy importante en el día de hoy, tiene que ver con el hecho del uso o no uso de barbijo en los recreos para los niños de niveles iniciales en la ciudad de Buenos Aires. Arranco por ahí, ministra, ¿qué opina acerca de las medidas que comunicó el jefe de gobierno y si serán de fácil cumplimiento, ¿no? Porque hay muchas familias que piden a los niños que lo sigan usando, mientras que otras no lo piden. Hay una polémica en ese aspecto, a ver si lo puedo aclarar. Sí, esto tiene que ver con que logramos en la ciudad de Buenos Aires alcanzar el 70% de la vacunación con doble dosis de toda la población adulta. Estamos vacunando a los adolescentes, ya estamos por los 14 años, 15, 14 años, vamos a llegar hasta los 12 y luego ya estamos vacunando a los niños con comorbilidad entre 11 y 3 años. Con estas medidas y porque los casos siguen disminuyendo y las salas de internación también, es que podemos ir tomando medidas que de a poco nos vayan llevando a la normalidad. Esto impacta hoy en las escuelas de varias maneras. El protocolo de a poco lo fuimos trabajando para ir recuperando, sobre todo tiempo de estudio. Por eso eliminamos los ingresos escalonados, eliminamos la necesidad de utilizar la toma de temperaturas al momento del ingreso, que eso demoraba y hacía que se perdieran horas de clase. Los recreos vuelven a ser recreos, no tienen que estar separados por las burbujas. Agregamos también que en los momentos de recreo al aire libre se pueden sacar los tapabocas. Esto es algo optativo, si hay familias que se
sienten más seguros, sus hijos pueden seguir usándolo, pero ya no va a ser obligatorio el uso en el momento de recreo al aire libre o en las clases de educación física y todas las actividades que se realican en espacios abiertos. Y de la misma manera eliminamos los aforos en los comedores, con lo cual ahora van a poder volver a los turnos tradicionales. Como estábamos con un aforo del 50%, a veces las escuelas tenían que generar hasta 4 turnos para poder darle de comer a todos los chicos y chicas. Así que de a poquito vamos a ir recuperando normalidad, esperamos seguir mejorando las variables y todos nos seguimos cuidando, y va a ser dentro de las escuelas el primer lugar cerrado donde saquemos la obligatoriedad del uso del tapaboca, pero todavía no, todavía necesitamos pasar unos días más y más adelante vamos a comenzar con esto, pero como siempre hicimos, la prioridad es la escuela, así que lo primero que se va a abrir, lo primero que se libera es en educación también. Nacho, bueno, Guadalupe Vázquez, Hugo Machiavelli, la escuchan en el piso. Sí, ministra, gracias por la atención. Una pregunta que está planteada también con el prolongamiento de las clases a febrero, que incluso en el espacio por parte de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, lo ven como un aspecto negativo desde el punto de vista turístico. ¿Cómo van a conciliar esas dos posiciones? Primero que lo importante es que estemos hablando de futuro, ¿no? Que ya estamos dejando de a poco hablar de la urgencia que era abrir las escuelas, hoy estamos hablando de lo importante para la construcción del futuro, y más días de clases son necesarios para poder recuperar lo que se perdió durante este año y medio. Anunciamos con anticipación el calendario escolar, lo anunciamos hace una semana, en octubre, para que las familias puedan organizarse y para que el sector hotelero también pueda organizarse y el sector turismo pueda hacerlo. Estamos empezando el 21 de febrero, con lo cual las familias que quieran organizar sus viajes pueden hacerlo antes de eso, y entendemos que también en esto a veces en el gobierno tomar decisiones es difícil, pero acá estamos apostando por lo estratégico, por lo importante que es la educación, y cuando decimos que priorizamos la educación significa tomar decisiones que a veces pueden ser incómodas para algunos, pero que son importantes de cara a lo que los chicos y chicas necesitan y a la construcción de una fuerza de personas capacitadas con talento que puedan después el día de mañana elegir lo que quieran hacer y no que tengan que depender de planes sociales del gobierno porque no tienen otra manera de conseguir ingresos. Ministra, hace 15 días hubo un brote en Colegio Hort de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo piensan conciliar este relajamiento en las medidas de los protocolos en los colegios con la posibilidad de que pueda haber un nuevo brote en otro colegio? Bueno, por eso las medidas las vamos tomando gradualmente, no son medidas intempestivas, las vamos tomando sobre la base de información, datos y evidencia concreta. Queríamos esperar al 70% de la vacunación completa de los adultos porque es una medida que a nivel internacional muestra mucho nivel de cuidado cuando la población está vacunada con doble dosis en estas dimensiones. Y además, en el caso que mencionaste, hubo un brote que se manejó de forma correcta, que se manejó con los protocolos y que no significó mayores daños que el contagio de los chicos y chicas de algunos de los grados de la escuela, pero se aplicaron los protocolos y se pudo controlar como estaba previsto, con lo cual a partir de ahora estas medidas de vuelta tienen que ver con medidas progresivas, cuidadas y que se basan en datos de la realidad epidemiológica. No lo estamos haciendo porque sí en cualquier momento, sino recién ahora que podemos hacer al aire libre, y obviamente a medida que vayamos viendo que las variables epidemiológicas y sanitarias siguen mejorando, vamos a analizar la posibilidad de eliminar el tapabocas o el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados, pero todavía no es el momento. Hablando de futuro, ministra, ustedes con esta prolongación o el comienzo anticipado en febrero, ¿compensan lo perdido o ya están pensando en el calendario del año siguiente también comenzarlo antes, justamente por eso, ¿no? Porque los chicos tuvieron mucho tiempo sin clases presencial, sobre todo los más chicos? Mira, nosotros estamos pensando en un plan de 3 años, incluido este que pasó para la recuperación de aprendizajes y aceleración de saberes, donde no solamente son más días de clase, sino son estrategias distintas de trabajo dentro de las aulas para generar más oportunidades, para que los chicos puedan recuperar, aprender y sobre todo para garantizar igualdad de oportunidades, porque la pandemia lo que hizo fue generar mucha más diferencia entre cada una de las familias y las oportunidades que los chicos tuvieron. Entonces, lo que hacemos desde las escuelas es, con la escuela de los sábados, con jornada extendida obligatoria a partir del año que viene para sexto y séptimo grado, con todas las estrategias de apoyo escolar, es dar más oportunidades para que todos puedan partir del mismo lugar, que es lo que la escuela tiene que hacer, igualar el comienzo de cada uno de los chicos para que el día de mañana puedan construir y elegir su futuro. Entonces, son más días de clase, pero también son más horas de clase, también son más estrategias personales
personalizadas, con seguimientos personalizados para que los chicos puedan ir desarrollando sus capacidades y aprendiendo lo que no pudieron aprender. Es con capacitación docente, por eso el 7 de febrero del año que viene vuelven los docentes a la escuela y 28.000 docentes van a participar de una capacitación masiva y obligatoria para tener todos los elementos que necesitan para acompañar a los estudiantes. Significa más inversión en horas extras para que los docentes de secundaria, por ejemplo, puedan ir recuperando conocimientos y no tengan materias previas y luego puedan quedar expuestos a una situación de repitencia. En todos los casos es generar oportunidades, en ninguno de los casos es facilitar el camino. Es en todos los casos que los chicos puedan estudiar, tengan los elementos para que puedan aprender lo que necesitan. Bien, ministra, Ezequiel Spilman le quiere preguntar. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, te quiero consultar en particular sobre un sumario que inició el Ministerio de Educación a propósito del secretario adjunto de ADEMIS, Jorge Adaro, quien apareció en un video increpando una serie de inspectores que habían mandado a ustedes, e increpándolos, insultándolos, hablando, bueno, diciendo barbaridades delante de todos los chicos de primaria. Quería saber en qué estaba ese sumario, si se lo había podido sancionar a Adaro, y creo que había otro dirigente sindical de ADEMIS también ahí en ese episodio bastante nefasto, ¿no? Sí, esas imágenes reflejaban todo lo que no queremos que pase en una escuela y todo lo que no creemos que es un docente, ¿no? Porque el docente es alguien que además de enseñar da el ejemplo con su conducta todo el tiempo frente a sus estudiantes. Iniciamos el sumario está siguiendo los pasos administrativos, pero lo estamos mirando para que no quede trabado en ninguna instancia burocrática y que efectivamente se sancione una conducta que nosotros creemos que es absolutamente inadecuada y respetuosa, no solo para los funcionarios políticos que habían ido al establecimiento, como lo hacemos todos los días, yo todos los días recorro 1 o 2 escuelas y lo mismo los funcionarios del ministerio, sino para cualquier persona, porque esa no es la actitud que tiene que tener un docente. Tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que uno puede pensar distinto, pero tiene que discutir desde la palabra y con respeto siempre. Ministra, gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, gracias Nacho Damonte. Bien, le damos la bienvenida a Diego Cabo. El gran Diego Cabo con nosotros. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, queremos primero escuchar a Funes de Rioja, ¿no? Porque dijo algo y queremos tu opinión y por supuesto tu análisis. A ver, lo escuchamos. Es que hay voluntad de acordar, que tengamos la posibilidad de analizar y eventualmente después, no solamente de ver los casos que pueden ser más complejos, que lo verá cada compañía. Yo no les puedo decir porque esto lo hace compañía por compañía, empresa por empresa. No hay un criterio único e indivisible. Después, si hubiere problemas o disensos a partir de determinados datos o problemas con determinados insumos, que los hay, porque se está viendo los insumos importados. ¿Estamos hablando de puntos en dólares? No, de los problemas de fletes y de los containers, fundamentalmente. Hoy estamos con el tema de los... ¿Fue un buen tono la reunión? ¿Fue un buen tono la reunión? Fue muy buen tono, hay muy buen nivel de diálogo. Esto no quiere decir que pueda contestarles si todo está cerrado, porque eso depende de lo que cada una de las compañías pueda acordar y evidentemente del balance que haga la Secretaría de Comercio al respecto. ¿La reunión fue solamente con los productores o también con los supermercadistas? No, con los productores. Solo productores. Esta reunión fue... voluntad del gobierno para llegar a un consenso? Diego, hay voluntad de acordar, dijo. Sí, bueno, eso lo dijo después de salir de la reunión. Antes de entrar había sido bastante crítico, ¿no?, de esta medida Funes de Rioja. Diego. Bueno, sí, en realidad lo que estamos viendo es el regreso de viejas prácticas, ¿no? Nuevamente un congelamiento de precios. Ya ninguno de nosotros creo que tendría, digamos, un exceso de optimismo cuando el gobierno desempolva viejas recetas que han fracasado durante muchísimos años, ¿no? Lo que estamos viendo es el regreso de, como digo, de una vieja fórmula, congelar precios por 90 días. Ahora bien, ¿por qué, digamos, todo se basa finalmente, más allá de las amenazas, en un acuerdo? Porque finalmente todos los congelamientos de precios que vimos en la historia reciente, vamos a ponerle 2007 hasta ahora, que fue cuando Moreno interviene el INDEC y empieza con este famoso tema de los programas, todos son con acuerdos. Claro. ¿Por qué? Porque la Argentina, digamos, no regula el precio de un paquete de yerba o de un chupetín en un kiosco. Una mercadería o un alimento no es lo mismo que el servicio público, que sí está regulado y que el gobierno puede, digamos, armar regulaciones o normas o lo que fuere y que negocia con 2 o 3 que son los que producen ese bien, en este caso el gas o la electricidad, ¿no? Lo que distribuyen o los que lo transportan. Esto es otra cosa que tiene 280.000 puestos de venta
y donde el Estado no regula el precio de la harina, la polenta o lo que fuere, o el asado. De hecho, ¿no? la gran crítica es que esta presión la pueden ejercer solo con las cadenas de supermercados, porque tienen los interlocutores, pero el 70% de la gente compra fuera de ese circuito, ¿no? En almacenes de barrio, en el chino, que no acuerdan con el gobierno estos precios. Obviamente, pero además de eso, no te olvides que cómo funcionaron, y es interesante volver y mirar un poco, hacer un poco de historia de cómo funcionaron estos acuerdos de precio. En un principio, este tipo de acuerdos funcionan, vamos a ponerlo de vuelta, con acuerdos entre comillas, entre empresarios, sea productores, con la buena o voluntad de las partes, digámoslo. Y el gobierno. Ahora bien, aquellos acuerdos de Moreno, y vamos así a hacer un poco de pequeña historia con Guillermo Moreno, tenían como telón de fondo un miedo muy grande. Al miedo, claro. La billetera y el látigo. Exacto, famosa, ¿no? Exactamente, ¿no? La política del garrote, de la billetera y el látigo. Las represalias que el gobierno, aquel gobierno, tomaba con quienes se corrían un poco del rumbo que Moreno y Kirchner les marcaba. El caso paradigmático es el de Shell. Claro. Recordarán ustedes, 113 causas penales. Claro. Perdieron todas. Shell le ganó 113-0 al gobierno, en realidad al Estado argentino. Bueno, pero ahora los empresarios también, en off, obviamente, claro, entonces ahora dicen que los están apretando. Exactamente. Entonces ahora, digamos, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de políticas de acuerdo tienen una sola norma de amenaza con la que se puede amenazar, que es la famosa ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento publicada, sancionada en realidad en la época de Perón, dejada sin efecto, se llamaba ley de abastecimiento y no me acuerdo, y control del agro o algo así, ¿no? Se publica entonces o se sanciona entonces, Menem la deja sin efecto parcialmente, siempre se discute si estaba vigente o no. Finalmente el gobierno de Cristina Kirchner en 2014 hace una nueva norma, una nueva ley de abastecimiento que no hay dudas de que está vigente, se saca una parte polémica que era que los comerciantes o quienes vendan en realidad o los productores podían ir detenidos, ¿no? Había una pena de quita de libertad preventiva hasta que se dilucide qué estaba pasando con ese alimento, con ese precio o con ese stock que no había, pero se le deja una cantidad de herramientas al gobierno de intervención en las empresas. Eso sí está vigente. Ahora, está muy cuestionado respecto a su constitucionalidad. Y esa es la amenaza que tiene el gobierno. Si no hay acuerdo, hay esa ley. Ahora bien, para que esos acuerdos que históricamente se hicieron en la Argentina, vuelvo a decir, que todos fracasaron, ¿no? Pues estamos hablando de que si algo no frenó... No metieron un gol con ese tipo de acuerdos. Cualquiera que tenga guardado un suplemento de algún diario de un sábado de hace 10 años verá el fracaso rotundo de estas políticas. Hablando, ahí estamos viendo las placas, hablando de fracaso, todo este tiempo hubo precios cuidados, precios máximos hasta hace unos días, y sin embargo tuvimos 51,7% de inflación general, pero en algunos rubros como bebidas alcohólicas 73,4%, carne 69,4%, café, té, yerba, cacao 62,3%, aceites, grasas, manteca 59,6%, 59,2% en leche, productos lácteos y huevos, con lo cual esto claramente también te habla de un fracaso. Ahora, por eso te digo, digamos... Justamente, quería preguntarte, porque se supone que el gobierno, digamos, tiene tal vez un concepto equivocado, te lo pregunto. ¿Es el empresario fija el precio porque sí, porque quiere, o hay una cadena detrás que está vinculada con el dólar, con los insumos y con la recompra? Con la emisión monetaria. Con la emisión, porque este es el punto, suponer que hay una mala voluntad de un empresariado que caprichosamente quiere ganar más plata. Bueno, a ver, hay obviamente que no soy yo la persona, ustedes siempre invitan a economistas que hablan mejor y con mucha más, digamos, fundamentos los porqués de la inflación. Pero vamos a hacer rápido, digamos, ¿no? Una cuenta rápida. En principio, hay estructuras comerciales y logísticas que son mucho más costosas ahora que hace un tiempo. Todos lo sabemos, quienes nos movemos por la Ciudad de Buenos Aires o por la Argentina, sabemos que aumenta la nafta, aumentan las cubiertas, los insumos de cualquier cosa están para arriba. Entonces todo lo que es la cadena está para arriba. Las estructuras productivas, como digo, siguen siendo ineficientes. No te olvides que el mundo, por ejemplo, avanzó a cajas automáticas. En Argentina prácticamente no hay. Y en parte es por cuestiones de gremios y demás.
Pero a su vez hay otro tema que me parece que es fundamental y que el gobierno obviamente lo pasa por encima, que es que alrededor del 50% del precio que nosotros digamos, validamos en una caja registradora de un supermercado son impuestos, o más, en algunos casos más. Y nunca se habla de nada de estos, ¿no? No te olvides que los productos vienen, muchos de ellos producidos ya con cadenas productivas que vienen del interior, y que ya vienen con una sedimentación de impuestos municipales, tasas municipales, después tasas provinciales, ingresos brutos. No estar ahí. Sí, pero de eso no habla el gobierno. No De eso no se habla, digamos. Los empresarios, ayer mirando Paña aquí en Odisea, hablaba justamente Pancho Olivera, le mandamos un cariño porque está reponiendo, y hablaba él de los empresarios que se van a Uruguay y que aun cuando es menos el costo allá, se alivian porque pagan menos impuestos que acá. Entonces, ¿cómo atraemos inversores? Además, hay una cosa, ¿no? Mira, vamos a hacer un ejemplo. A mí me gusta siempre bajar estas cosas a los ejemplos puntuales. El gobierno, digamos, con una lógica casi caprichosa, dice, vamos a firmar 1.600 productos, que eran 1.200, después pasaban 1.600, ponle que sean 1.500, da lo mismo. 1.500 productos de un día para otro. Entonces, le dice a las empresas, a ver, ¿cuánto ganan ustedes con estos productos? Nadie te va a abrir los costos. Es como si vos, en el consorcio, mañana, en una reunión de consorcio, fíjense, ponete esto, en una reunión de consorcio, dicen, vamos a aumentar las despensas extraordinarias. Entonces viene el administrador y dice, las podemos aumentar 30%. Y yo digo, no más de 15. A ver, abrime tus costos, a ver, abrime cuánto ganás, cuánto gastás y demás. No lo hace nadie en el consorcio, con el vecino de al lado con el que comparte una medianera. Imagínate que las empresas, si lo van a hacer entre ellas, todos abriendo de los costos a un tal Feletti, que llegó hace 2 días y siéntate, mira, Feletti, yo gano tanto, gasto. No. Entonces, lo que va a haber son, digamos, como acuerdos que ninguno de nosotros nos va a arrancar ningún caso de optimismo. Por ahí podemos conseguir una caja de té, una lata de puré de tomates, pero no es más que eso. Y lo que hay en el fondo, y la pregunta más importante que se hacen los empresarios, es si vuelve aquella política del miedo, con la que se aleccionaba y se encolumnaban a los empresarios entonces. Porque el gobierno, el anterior y el anterior del anterior, no tienen más herramientas que esa famosa ley de abastecimiento muy cuestionada, ¿no? Diego, ahora nos contás cómo va a transformar o qué va a significar en el DNU del presidente transformar los planes en trabajo. Claro, hablando de imponer, ¿no? También, habla de empleo genuino, hay que ver cómo va a ser, ¿no? Para transformar esos planes sociales en empleo genuino. Pero ahora nos vamos a la denuncia, ¿no? La denuncia que tiene la información Mariana con respecto a la mujer de Berni, que es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, y una denuncia por aterrizar con un helicóptero en un lugar donde no estaba habilitado. ¿Es así, Mariana? Sí, en el club infantil Canal Oeste, que queda ahí en Perú, e Hipólito Yrigoyen en Ensenada, recibió una denuncia Agustina Propato y su custodio porque de repente aparecieron en ese lugar a las 6:44 de la mañana y vemos cómo fue el episodio. Primero entra un auto al predio, entonces el tesorero del lugar llama a la directora, le cuenta lo que está pasando. ¿En calidad de qué estaba Agustina Propato usando un helicóptero? Bueno, ese es uno de los temas. Yo hablé con ella y luego te cuento lo que me dijo, ¿no? Que en general lo que me dice es que Sergio Berni, el ministro de Seguridad, viajaba a una jura de cadetes en Bucetich y ella iba a el evento el evento que hubo ayer, ¿se acuerdan del tema de la botadura del barco? En el río Santiago. Ella estaba presente en ese evento, lo vemos en las fotos. Iba acompañando a Berni en el helicóptero. Ella iba acompañando a Berni en el helicóptero. Estaba usando el helicóptero con él, obviamente. El oficial cuando ella iba a un acto proselitista. Exactamente, ella iba a un acto proselitista. Él estaba usando el helicóptero para ir a una jura de cadetes ahí en Bucetich. Y lo que sucedió es que nadie estaba avisado de que este helicóptero iba a bajar en ese lugar. Es un predio, es una cancha de fútbol infantil, un predio de un club, donde en la municipalidad no había avisado a ninguna de las personas. Y Paula Rodríguez Monteiro, que es la directora, llega al lugar. Ella dice que a las 7:30 de la mañana, eso está en la denuncia penal que ella hace en la comisaría número 1 de Ensenada al mediodía, luego de todo este episodio. Ahí está la denuncia. Y lo que sucede es que el custodio, que era el que había avanzado en primera instancia con ese auto Toyota Corolla,
para poder esperarla que bajara el helicóptero, se baja del auto y la increpa y tienen un episodio de violencia. La empieza a empujar a Paula, a la directora, la empuja varias veces, eso es lo que ella cuenta. Luego le hace como un torniquete en el brazo, le duele eso. Y Agustina Própato tiene con ella un intercambio de palabras que si quieren lo escuchamos. Sí, cómo no, claro. a ver. Decime, mirá, pasó no, esto. Quédate tranquila, yo te doy las explicaciones del caso. O sea, no quiero que te pongas así y no quiero que sientas... Porque yo no se puede entender. Esto es una cancha de fútbol infantil. Yo no sé si baja una persona coherente, una persona con una bomba, Era el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que vino con varias urgencias que tiene todas las mañanas y se está yendo a la escuela Bucetich. Y yo me bajé acá. O sea, simplemente eso pasó. Ahora, la cuestión que vos me pedís, no te la puedo dar porque no la sé. Me encantaría poder decírtela porque no manejo la cuestión aérea. Pero hay, digamos, un mapa. Pero déjame decírtela en otro momento porque yo me tengo que ir a un acto astillero y te llamo. Bueno, y te pido la disculpa del caso si te sentiste agredida, invadida, ¿me explico? ¿Y a vos qué te parece? Mirá. No, pero ¿por qué te pones así? No me parece. Yo me pongo así, él me golpeó así. No, no te golpeó. Me tironeó él. ¿Me escuchás? ¿Me tironeó él? Sí, sí, te lo voy a dar. ¿Cómo es tu nombre? Paula Rodríguez. Perdóname por el mal momento. Bueno, hoy la llamo por la mañana a Agustina Própato y me dice que este relato, lo que está en el diario, lo que está en los medios, es una mentira, que ella cree que es una operación en medio de la campaña electoral, que era muy raro el episodio, muy extraño que una persona estuviese con un celular filmando a las 6:44 de la mañana. Lo extraño era que estuviera bajando un helicóptero. Cuando ella, claro, lo que dice Paula, que ahora la vamos a tener acá y vamos a poder conversar con ella, es que, lo va a decir ella, pero es que ellos tenían miedo que fuera, no sé, no sabían quién era, si era un narcotraficante, quién podía bajar. No, pero un episodio insólito donde está Berni, su pareja, como explicás vos en esta crónica muy bien, Mariana, y una víctima, o la directora del colegio que está en línea. La escuchamos a Paula. A ver, hola Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paula? Bueno, a ver, acá hay un acto de violencia, aparte de violencia de género. Me imagino que el colectivo feminista se debe haber solidarizado con vos. Aún no he tenido el gusto. De hecho, la denuncia que radiqué la quise hacer en primera instancia en la comisaría de la mujer, donde no se me tomó la denuncia. ¿Por qué no se te tomó la denuncia? Me dicen que tendría que haber sido alguien conocido, alguien allegado a mí para poder radicar la denuncia en... Bueno, ahí ya hay otra irregularidad. Contanos cómo fue bien la situación. ¿Estaba Agustina Própato, estaba presente mientras sufriste esta agresión o no? Sí, ella también le llamó la atención al custodio. Ella intentó frenarlo al custodio. Por eso me parece muy raro que ella salga a decir que es algo preparado, porque de hecho yo me estaba saliendo yo soy docente, y estaba saliendo para la escuela y me desvié para llegar a la institución. ¿Por qué se supone que baja un helicóptero ahí? ¿Podés explicarnos? Nadie me supo explicar. De hecho, yo cuando me llega para empezar, la persona, nos enteramos y vamos hasta el predio porque dice que entró la mujer del casero, nos avisa que entró un auto, abrió la reja, interrumpió en la institución y bueno, así es como nos enteramos, nos da aviso. Claro, ahí el auto también violó la propiedad privada, ¿no? Obviamente, sí. Paula, ¿cómo fue el episodio con el custodio? ¿Cómo fue el episodio con el custodio que vos decís que te violentó? Yo me acerco a la señora que baja del helicóptero pidiéndole explicaciones de quién era, diciéndole quién sos, qué hacés, cómo vas a bajar en una cancha de fútbol infantil. Necesitaba, porque si bien yo soy la presidenta del club, yo soy la cara visible, pero atrás mío hay padres, hay niños, y yo sabiendo y estando ahí necesitaba saber quiénes eran. Desde el municipio me habían informado que no tenía que bajar ningún helicóptero ahí, así que no entendía. Entonces, con más razón, yo necesitaba saber quién era el que bajaba, y no me contestaba. Entonces yo la sigo hasta su auto
y le seguía preguntando quién era, no me contestaban hasta que el custodio, cuando forcejea conmigo, él forcejea conmigo, no yo con él. No, y aparte me imagino que hay diferencia, digamos, de fuerza y de condición, ¿no? Imagínate que yo hoy me duele el codo, me duele el brazo acá atrás, atrás del hombro. No tuve tiempo de ir al hospital y tampoco tengo como muchas ganas porque veo que hoy me acerco a la UFI de La Plata y la denuncia no apareció. ¿La denuncia no aparece? No. La denuncia no ha sido presentada. Lo vamos a llamar a Bernie. Esto es muy grave lo que estás diciendo. Le vamos a llamar a Bernie, le vamos a preguntar si él le consta, digamos, supongo que bajo instancias de él un helicóptero, que además hay que ver si fue un acto de campaña, roza el peculado, o podría rozar, lo decimos en condicional si le gusta más, pero me parece que deberían dar una explicación del Ministerio de Seguridad si este aterrizaje en ese lugar no estaba previsto. Paula, ¿vos lo viste a Sergio Berni bajar del helicóptero? Porque ahí en el audio vos decís que no lo viste. No, yo no lo veo a Berni. La señora me dice que estaba, ella me dice, ¿viste que estaba Berni? No, la verdad yo no lo vi. No me interesaba tampoco quién estaba, no me interesa, podía haber sido, era la señora Berni. Y si era otra persona... Sí, no, claro, no. Había un acto muy importante en el astillero Río Santiago, por lo cual, que si pasaba algo en el astillero Río Santiago, iban a investigar a dónde iba, de dónde bajó la persona, a dónde se dirigió, por qué fue lo que pasó. ¿Por qué había bajado, obviamente, en tu predio? Tener esa explicación. No, esto... ¿Quiénes eran? ¿Por qué? Y cómo, con qué impunidad se manejan. Porque vamos a seguir de cerca el tema, Paula, Lo vamos a continuar porque nos parece gravísimo, insólito. Sobre todo que diga que no aparece la denuncia. Vos tendrías que hacerte las pericias por la agresión que sufriste para poder seguir adelante con esa denuncia. Así que la verdad es que es muy raro que en la Fiscalía no aparezca. Todo. El aterrizaje ahí no previsto, no hay ninguna explicación del Ministerio de Seguridad. Empezamos por el uso, el aterrizaje, una situación violenta, el custodio con el que vos justamente te topás y te agrede según lo que decís, y una falta de denuncia que no figura todavía en la justicia. Gracias, Paula, por este contacto. Vamos a seguir el caso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísima información. Queda muy grave esto. Vamos a seguir adelante. En instantes vamos a estar con Toti Flores analizando también las nuevas medidas proselitistas que tienen que ver con los planes sociales, con el uso de la tarjeta alimentar. Facundo Nejamki, muy buenas tardes. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. Y a Diego Cabo, el que se queda, Sí, por supuesto. Nos hace, por supuesto, la segunda. Muchísima información después de la tanda. Muy bien, seguimos en Más Data. Se quedó con nosotros Diego Cabo, enseguida viene Toti Flores, Nejamki, toda la información, Ezequiel Spillman y Mariana Arias para completar este equipo. Hora de títulos. Nuevas medidas sanitarias en la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta anunció que a partir de mañana el uso del barbijo al aire libre ya no será obligatorio. En los recreos escolares los chicos no tendrán que usar tapabocas. Hoy la ciudad llegará al 70% de su población con el esquema de vacunación completo. Tensión por el congelamiento de precios. Todavía no hay acuerdo entre el gobierno y las empresas de consumo masivo. Hay malestar en el empresariado porque el secretario de Comercio amplió la lista a 1.650 productos. Feletti advirtió que si no hay pacto, usará un decreto de precios máximos. Vuelos ya no rigen los cupos. Desde este martes quedan sin vigencia las restricciones para los argentinos que vuelven al país desde el exterior. Ya no será necesaria la declaración jurada electrónica para el tránsito fronterizo ni el test de antígenos tras el arribo a la Argentina. Mauricio Macri llegó al país luego de una gira en el exterior que terminó en Qatar. El expresidente arribó a Ezeiza. El exmandatario fue citado a declarar mañana por presunto espionaje a familiares de Lara San Juan.
Juega el PSG de Messi por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El equipo francés recibe al Leipzig en el Parque de los Príncipes a las 16. Mauro Icardi faltó a los últimos 2 entrenamientos. Fue convocado por Pochettino y a último momento se bajó del partido. Bueno. Hablando de fútbol. De fútbol y de otras cosas, ¿no? De Mauro Icardi tiene otras preocupaciones más que el fútbol. Sí, el tema Mauro Icardi, el tema Wanda Nara Gate, dicen algunos, pero nosotros nos metemos con lo nuestro, con lo propio, porque Marcelo Tinelli de repente tuiteó y se enojó con el presidente Alberto Fernández luego de que se convalidara a Tapia, al Chiqui Tapia, a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino. Claro, había llamado mucho la atención, ¿no? Unos tweets de Tinelli que criticó al gobierno la defensa del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, de John Esguala en un juicio. Ya ahí empezó a criticar al gobierno, algo que llamó mucho la atención, porque dicen, qué raro, porque Tinelli había apoyado abiertamente a este gobierno. Hombre de la Mesa del Hambre. Formaba parte de la Mesa del Hambre. Pero todo tiene un trasfondo. Por un lado, lo de John Esguala por las instancias que tiene Tinelli en el sur, o sea que es un damnificado por el tema de los mapuches, y por otro lado, con el tema del fútbol. Totalmente, y una vez que Chiqui Tapia, que estaba muy cuestionado, es investigado, y la Inspección General de Justicia, un organismo que debe controlar a las sociedades anónimas, ratifica de algún modo o no remueve en el cargo al Chiqui Tapia, Tinelli se enojó y tuiteó: hoy las redes sociales son el primer lugar de la declaración de los funcionarios y de los dirigentes. A ver si vemos el tuit. ¿Sí está? Bueno, no está el tuit, pero en el tuit claramente Tinelli expresaba su malestar contra Alberto y despotricaba contra el gobierno, y de este modo plantea una división, una diferencia que por supuesto al gobierno no le conviene. Tinelli, más allá de ser un conductor muy famoso, hoy dicen que su programa no está en el mejor momento, sin embargo sigue siendo un dirigente, y veremos en este contexto cómo puede afectarle al gobierno la decisión del conductor. ¿Cómo? A ver, preguntémosle a Facundo Alejandro. Dale, por en supuesto. Plena campaña, ¿esto le puede afectar al gobierno que una figura como Tinelli salga a criticarlo? Bueno, son cosas muy difíciles de medir, ¿no? Por supuesto que nunca ayuda a una campaña electoral que figuras populares planteen diferencias con la propuesta política que uno está proponiéndole a la ciudadanía, porque siempre, digamos, genera debate, controversia, la gente se pregunta cuáles son las razones, ¿no? Y estos líderes hoy, digamos, son con lo que se denomina influencers, ¿no? No solo, digamos, son figuras del espectáculo, sino que también tienen cierta influencia en la ciudadanía porque opinan en redes sociales, y estos comentarios circulan todo el día. No es como antes que una Susana Jiménez, una Mirta Legrand solo hablaban en su programa de televisión, sino que están inmersos en el debate público todo el día a través de lo que opinan o dicen en las redes. Ahora, es muy difícil de medir cuál es el impacto que puede llegar a tener. Me parece que en realidad la ciudadanía vota por evaluaciones más globales y no por la definición de uno u otro personaje del mundo del espectáculo. Facundo, hoy Goyan salió en declaraciones radiales a decir que espera que den vuelta la elección porque confían que va a ir más gente a votar y porque creen que le faltó caminar el territorio por las restricciones de la pandemia y que eso explicaría la derrota del gobierno. ¿Vos qué opinás? Me parece que las elecciones, si bien es importante para cualquier fuerza política que quiere competir en un terreno complejo como la provincia de Buenos Aires, es importante tener lo que en la jerga se denomina un aparato político, ¿no? No se puede ir a competir a ese territorio si uno no tiene una estructura política como para fiscalizar, para recorrer el territorio. Ahora, eso es como una condición necesaria, ¿no? Pero no suficiente. No se puede ganar elecciones porque uno recorra el territorio, uno puede ir y venir de punta a punta, tocar los timbres en todas las casas. Y lo que sea. Pero si hay una parte de la sociedad que no te quiere acompañar porque está decepcionada, porque no te acompaña en las políticas generales, porque no le resolviste la situación, no le resolviste lo que le dijiste en la campaña electoral que le ibas a resolver, es muy difícil que por más... Y toques la guitarra, digamos, ¿no? Es el gran dilema que tenemos los encuestadores en este momento. Claro. La contradicción, ¿cuál es?
Las encuestas, ¿qué dicen? Las encuestas dicen que el resultado sería de mínima parecido al de las primarias. Ah, sí, Pero ¿les está dando ahora? Hay un sentido común. Hay un sentido común que plantea, que digamos, en la discusión y en el debate diario con los referentes territoriales, la fuerza que tendrían los líderes territoriales para tratar de convocar a aquellos que no han ido a votar en la elección primaria a votar en la general. Y como muchos de esos tienen más predisposición a votar al peronismo históricamente por las zonas en las que están que a otras fuerzas políticas, dicen que es posible que se podría revertir la elección. Haceme un punto ahí y después me contás los datos, porque esto es lo importante. Recordemos que a nivel nacional hay 9 puntos de diferencia, hubo 9 puntos en la primaria, 5 puntos aproximadamente en la provincia de Buenos Aires. Pero hoy hay un DNU muy importante que insiste el gobierno y veremos si es cierto o no en la transformación de los planes en trabajo. Diego Cabo, tu mirada. Si es cierto o no, yo te diría ya como para empezar a contestar de que no va a causar ningún efecto en lo inmediato, más allá de la búsqueda de algún tipo de anuncios en plena época de campaña, ¿no? Estos anuncios seriales que hace el gobierno desempolvando cosas. Claramente hay un malestar social, digamos, respecto de que el gobierno está poniendo dinero en sectores que no son en algún punto productivos o que están fuera del sistema laboral. Hay un peso muy grande, impositivo al trabajo en blanco y por lo tanto ahí hay que ir y hacer algún anuncio. Entonces hacen el anuncio de hoy, que básicamente es una ley, es un decreto que establece que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, o sea, Moroni y Zabaleta, ahí claro, tenemos de fondo, mirá. tengan que armar como una estructura, una propuesta como para que los que están en dos programas, de estos sociales, uno se llama Potenciar Trabajo, que es el más importante, alrededor de 900.000 personas, se conviertan en trabajadores formales. Pero para eso hace falta... Del sector privado. Claro. Y entonces... Pero para eso hace falta, viste que dicen que para bailar el tango hacen falta dos. Claro. Bueno, del otro lado están los empresarios. Entonces vos decís, ¿pero de qué me hablas? Claro, yo te podría decir, en este contexto, ¿cómo van a hacer para que generen empleo genuino? Imagínate un tipo que en una oficina está negociando con Feletti y le dice, mira, por 90 días, si no yo esto, yo el otro, yo aquello, si vos aumentás el kilo de polenta, vamos a poner polenta, que es un alimento de lo poco que ha podido comprar el gobierno en el último año. Para ¿no? muchos Ferraresi, vos sabés que Zabaleta, en su nueva gestión, ha sido un gran comprador de polenta. Sí. Yo estoy siguiendo las compras de polenta y de yerba, las dos cosas que ha comprado mucho Zabaleta. Entonces vamos a poner el ejemplo de la polenta. Al fabricante o al productor de polenta le dice, mira, vos no podés aumentar los precios, y si no, vas a ver lo malo que soy. Por otro lado le dice, mira, contratá gente. Y te da una cantidad de condiciones, entre otras, que tenés que comprometerte a subir tu planta de empleados entre 5 y 20 personas, te pone un cupo, no puedes tomar más de ¿Cuál tanta. es el incentivo para que los empresarios contraten más gente? ¿Hay algún tipo de incentivo fiscal? Nah. Sí, hay un incentivo que te ahorra el 13%, más o menos, si sacás una cuenta, el 10, el 13% Mira, hoy escuché de las cargas sociales, pero el incentivo es ninguno, no hay absolutamente ninguno. Si querés quedar bien con algún funcionario de turno, pero eso no te va a dar vuelta una ecuación donde el mercado laboral está deprimido y contrariamente a lo que dice el gobierno, está goteando y expulsando gente todo el tiempo. Yo te decía que hoy escuchaba la publicidad sobre el personal doméstico, viste, la incorporación en blanco. El Estado te ayuda durante 6 meses. O sea, es un anuncio grandilocuente, pero efectivamente la ayuda que da durante 6 meses significa algo en definitiva. Claro, pero ¿sabes cuál es el tema? O sea, ¿cuál es el punto acá? Primero que todos vamos a ese programa que vos decís, ¿no? Ese programa incentiva que si vos estabas en negro, tenías a tu empleada en negro, la pongas en blanco, ¿no? La lleves que corresponde hacer. Que corresponde hacerlo. Entonces es un premio a quien la tenía en negro. Pero el problema más grave, no justamente en ese régimen, porque es relativamente flexible, pero en otro régimen es lo que te sucede cuando incorporas a alguien. La cantidad de anclas, de cosas pétreas que te compras a la hora de tener un empleado. Es una palabra muy buena para claro, este tema. Vos te llevas con vos 5 o 6 anclas
que te convierten, no te digo en un prisionero, pero básicamente te quitan flexibilidad de una cantidad de cosas. Cuando en realidad el mercado laboral lo que quiere es, yo necesito un empleado, incorporo un empleado. Digamos, tener más flexibilidad, sin que caiga esto en el discurso fácil de flexibilizar el mercado, de, digamos... Se supone que un empresario quiere crecer y tener más empleados, un y empresario, facturar más, ¿no? A ver, acá hay algo que, digamos, que es básico, que es un empresario quiere ganar más dinero. Sí. Fin. Claro. Vos podés ver de qué manera ganás dinero. Si vos vas al mundo, las empresas que ganan dinero se emplean mucha gente. No es que en Argentina solamente tenemos los empresarios malos, como nos hace creer mucha dirigencia de que solamente quieren ganar dinero. Pero el empresario quiere ganar dinero. Claro. Sí. Ahora, para ganar más dinero genera más trabajo. Y ahí están los sindicatos para decirle, bueno, vos ganaste tanto dinero, repartamos un poco más la torta. Pero si vos hablás, no con los empresarios, con los sindicalistas lo que quieren es que haya más empleo genuino. Pero para además, que haya más empleo genuino, hacen falta otras condiciones. Sí, hay todo un tema de estructura legal, ¿no? Totalmente. Que tampoco está funcionando y es esa reforma de la que nadie quiere hablar. Mirá, cuando vos cocinás, Guada, vos que sos una gran cocinera, y le errás todas las veces en la receta. Aclaramos. Yo entro a la cocina para buscar el número del delivery. Bueno, pero cuando te sale siempre mal la comida, siempre mal la comida, y cambiás solamente el último ingrediente, que es la cocción, por ejemplo, y es lo más probable que te salga similar. Claro. Pero además un poco más crudo, más cocido. Pero si vos no empezás a mirar la receta entera y vas a tener más o menos el mismo resultado. Entonces esto es lo mismo. Es como si yo decís, mira, a partir de mañana vamos a terminar con los robos de celulares por decreto. Claro. Perfecto. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, le vamos a dar un incentivo al que denuncia que vio robando a alguien. Bueno, te pueden salvar 5, 10, 15, que alguno vio y se agarró un incentivo, pero no te va a modificar una estructura, digamos, Totalmente. en este caso laboral. Y te digo algo, los intermediarios, que muchas veces son los sindicalistas, entre el Estado y los empresarios, son los benefactores de los planes. Los trabajadores y las agrupaciones también piqueteras y sociales muchas veces impiden justamente esta ecuación que debería ocurrir para algo más natural. Diego, muchas gracias por esta posibilidad de tenerte acá con nosotros. Y aprovechamos, después de hablar con vos, para enlazar este tema, porque Toti Flores es alguien del conurbano profundo, que conoce bien de qué estamos hablando cuando hablamos de planes, de falta de trabajo, de organizaciones del narcotráfico que contratan a chicos, incluso a nivel del sicariato. Hola Toti, tu primera mirada sobre todo este tema. Sí, lo primero que me parece importante que se debata sobre cómo salir de los planes sociales. Eso es un debate que nos debíamos los argentinos. Y después, por la situación que está pasando el país, la falta de trabajo es una de las cuestiones más importantes que lleva a la pobreza. Pero que no es una situación donde se puede resolver por decreto. Claro. Es necesario un reacomodamiento de todo y también con relación a las leyes laborales y por lo menos tener un plan para la emergencia, 5, 10 años, que realmente pueda trabajar sobre los nuevos empleados. No digo quitar derechos ni nada, porque yo soy un trabajador y que me gusta tener aguinaldo y que eso no me lo saquen. Lo que tenemos que pensar es los nuevos. Para generar ese derecho al trabajo es necesario replantearse algunas cosas que son los problemas que tiene para no tomar gente. Y la otra cuestión tiene que ver con la capacitación. La experiencia que nosotros tenemos en La Juanita, en La Matanza, es que a los jóvenes, por ejemplo, para que cumplan horario, hay que conversar mucho con ellos porque no conocen por qué tienen que cumplir horario. La escuela ya no juega ese rol, o muchos que inclusive no han terminado la escuela. Y claro, algún no saben momento, lo que es cumplir un horario. En el taller de costura, por ejemplo, que trabajan en línea, algunos decían, bueno, llegué un rato tarde, no importa, me quedo 2 horas más. Claro. Y no era eso, sino que no podía poner en marcha el proceso de la línea porque no estaba esa persona que estaba en ese lugar. Bueno, todo eso es necesario conversarlo, debatirlo y ver cómo se lo soluciona. Y el otro tema tiene que ver con la desconfianza
desconfianza que muchas veces tienen los empresarios. Yo tuve la oportunidad de conversar mucho con las pequeñas y medianas empresas, con los pequeños y medianos empresarios, cuando en la gestión de Mauricio se lanzó el programa Empalme, que a mí también me parecía que era interesante, pero me decían algunos que necesitaban gente. Me acuerdo de un aserradero que estaba armando muebles para exportar y que yo necesito 5 personas, pero puedo traer de las organizaciones sociales que vienen con toda una carga simbólica del corte de ruta, de la indisciplina, todo eso, tomar 5, y resulta que a los 15 que tengo acá, que están acostumbrados a trabajar de que entran hasta que salen, de pronto lo ven a estos 5 tomando mate, que no aceptan las indicaciones y todas esas cosas, y voy a terminar embromando toda la relación que tengo en la empresa. ¿Cómo funciona hasta ahora? Hay que trabajar todo. El plan Potenciar Trabajo, porque se suponía que ese plan era justamente un plan social, pero con la contraprestación del empleo. ¿Cómo está funcionando hoy por hoy ese plan? ¿Está esa contraprestación o no? ¿O en definitiva terminan siendo las organizaciones sociales que terminan usándolos para ir a los piquetes, a las marchas y nada más? Eso es lo que prevalece. No quiero decir que todo sea así, pero es lo que prevalece. Hoy las organizaciones sociales no están desarrollando trabajo productivo. Es más, creo que todo está en modo electoral. Si de pronto en esos potenciar trabajo lo sacan a la calle, lo sacan para que vean que están trabajando, a limpiar la basura del cordón cuneta, el tema de cortar pasto en la ruta, 20 o 30 con 2 máquinas para cortar pasto. Eso genera más bronca también en la gente que dice, mira, ahora 2 semanas antes de las elecciones lo sacan y uno ve que no es un trabajo productivo realmente, ¿no? Eso es lo que, porque cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo productivo para crear riqueza, de qué es lo que puede hacer. Ahora, y se necesita mucha reconversión. Claro. Toti, una pregunta para dentro de un ratito es, ¿vos crees que hay ciertos sectores de intermediarios, dirigentes piqueteros que arrastran a la gente, incluso sindicalistas, que impiden que el empoderamiento les llegue a las bases? ¿Crees en eso, que hay una burocracia de la pobreza? Me lo respondes en instantes. Sí, y recordemos que la ciudad de Buenos Aires ya impartió levantó el uso del barbijo al aire libre en lugares abiertos, en los recreos, en los colegios. Todo esto fue un anuncio que hizo Rodríguez Larreta, lo escuchamos. En el transporte público, desde hoy, no rigen más las capacidades máximas, tanto para trenes, subtes, colectivos. Ahora, es muy importante que en esos espacios se siga usando el tapaboca y se mantengan las ventanas abiertas para garantizar la ventilación. También va a dejar de ser obligatorio tomar la temperatura antes de entrar a espacios cerrados, a escuelas, locales comerciales, gastronómicos. Y también, lo decimos siempre, ¿no? La educación es nuestra prioridad. Por eso la semana pasada, anunciamos un programa para que los chicos no pierdan ni un solo minuto de clase. Pero también sabemos que parte de la experiencia escolar es jugar, divertirse, interactuar con sus compañeros. Por eso, para que cada chico pueda disfrutar de los espacios públicos, de los patios que hay al aire libre, como lo hacía antes, a partir de mañana, en los espacios abiertos, van a poder hacer actividades sin tapabocas. Qué alivio, ¿eh? Bien, bueno, ahí lo escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta. Se levanta el uso del barbijo al aire libre, también en los recreos, en el caso de los colegios, y tampoco sigue rigiendo el aforo en los medios de transporte. Así que estamos con Diego Leuen en Constitución para analizar a ver cómo se va a tomar esa medida en el caso de los trenes, por ejemplo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Todo esto porque en el día de hoy se va a llegar al 70% de la población inoculada con 2 dosis. Vamos a hablar con la gente directamente para ver qué opina. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece que a partir de mañana no se use más barbijo al aire libre? Me parece que no, que está mal, que todavía nos tenemos que cuidar. ¿Está vacunada con 2 dosis usted? Sí, pero igual me cuido. Bueno, ahí está, se cuida. A ver, vamos a seguir hablando con la gente. Te hago una consulta. ¿Qué te parece que a partir de mañana en Capital, en espacios abiertos, se pueda circular sin barbijo?
Me parece horrible porque todavía creo que estamos en riesgo, así que bueno, tenemos que seguir usando el barbijo. Y ¿Vos estás vacunada con 2 dosis? Estoy vacunada con las 2 dosis, pero sigo cuidándome de todos modos. ¿Notás que la gente se cuida, que usa el tapabocas o poco? Sí, no, lo están usando por el momento, pero bueno, en donde empiecen a liberar ya a nadie le va a dar importancia y creo que tenemos que reforzar. A pesar de que ya esté inoculado el 70% de la población con 2 dosis y que solo es al aire libre, porque después en el transporte público se va a tener que seguir utilizando el tapabocas. Seguro, sí, no, pero pienso que deberíamos de seguir usándolo. El barbijo vino para quedarse por mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo crees vos que se debería usar? Y yo creo que por lo menos todo el próximo año, hasta que tengamos una tercera dosis de vacuna. Gracias. No por nada. Te agradezco. La Bueno. gente, digo, está a favor del uso del barbijo al aire libre. ¿Qué dato, eh? Uno hubiese pensado, equivocadamente en mi caso, que no, que la gente ya quería liberarse el tapabocas al aire libre. Exacto, sorprende. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece que a partir de mañana se pueda circular en lugares al aire libre, ¿no? Donde no haya mucha gente acumulada sin barbijo. Me parece bien, porque ya estamos teniendo la vacuna, todo, gracias a Dios, hasta los niños. Él también está vacunado. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, 2-1. A ver, vamos a seguir. A ver, desempate. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece que mañana se... A ver, vamos, un minutito. ¿Qué te parece que a partir de mañana se pueda circular sin tapabocas en los espacios abiertos donde no haya acumulación de gente? No voy a opinar. Bueno, no va a opinar. Bueno. Es libre. Una menos. Este es un empal medio, digamos. Claro. No quiere desempatar. A ver, mira, No, ¿cómo no estás? empate, Che, mira, vos ya venías circulando con el tapabocas acá tipo de babero. ¿Qué te parece que en espacios abiertos Mal mañana puesto. no sea Decile que se anunció. ley utilizarlo? Y mejor, qué yo, no sé, la verdad que... Ya lo está usando mal, Es lo así mismo. ¿Por qué es lo mismo? ¿Ve que la gente no se cuida? Sí, es lo mismo, qué yo. Sí, yo pienso como que es lo mismo, tener tapabocas o no, es casi lo mismo. ¿Estás vacunado con 2 dosis? No, ¿No? ni con una. Antivacuna. O sea, ¿sos antivacuna o por qué no te vacunas? No, o sea, desayuno, como comida, me nutro bien y ya está. ¿Crees que con eso ya estás? ¿No te contagiaste? No, va, que yo sepa. Claro. La verdad que no, nunca sentí nada. Nada, que yo mío, qué sé Me yo. gustaría ver qué dieta metés, así vamos con todo con esa. Y la misma que todos ustedes, la misma la de todos. La responsabilidad nuestra. Te pongo el tapabocas por respeto, nada más. Claro. Uno último para desempatar, Diego, a ver. Vamos con uno más. A ver, ¿qué te parece que a partir de mañana no sea obligatorio el uso de tapabocas en lugares abiertos? Ay, no, No, le da No vergüenza. sé cómo contarlo ese. El ay no, me parece que es claro. 2 a favor, 2 en contra y 2 ni. Bueno, Estamos medio al dejamos hornete. ahí. A ver. Bueno, dejamos ahí. Si Bueno, querés, recordemos acá que sigue viniendo. en lugares al aire libre que no haya aglomeración de gente. No sería el caso, por ejemplo, de Constitución, ¿no? Ahí hay aglomeración de gente. Exactamente, me gustaría ver Piden si el justo porque desempate, cada vez Diego. que llega el En subte producción piden el a desempate. ver, vamos a ver, un minutito puede ser, un minutito. ¿Qué te parece que a partir de mañana no sea obligatorio? A ver, mira, vamos a agarrar al vendedor. Qué grande, qué remadores, ¿Cómo Diego. estás? Vos no, tampoco. Te hago una consultita Sí. un segundo. ¿Qué te parece que a partir de mañana no sea obligatorio el uso de barbijos al aire libre donde haya poca gente, ¿no? Si no hay gente, o sea, poca gente no. Esto, por ejemplo, así, por más que estemos distanciados, puede llegar a circular el virus. Si no hay gente, me parece correcto. Pero si hay 3 a gente, 2. no. Porque cada uno tiene que tener conciencia como ciudadano. ¿Sí? Cada uno. Ahora, hoy en día, la responsabilidad está en cada uno. Está muy bien. Entonces, ¿Ves que la gente se cuida? En Capital sí, acá en Capital sí, dentro de todo, porque también cumplen más normas, pero en otros lados no. Por más, igual, acá te pueden estar con barbijo, pero después se reúnen en fiestas clandestinas, Claro. en lugares donde Fiestas en no, o sea, Olivos. no tienen conciencia de lo que les puede llegar a pasar. Perfecto. ¿De qué trabajas que te veo con el Soy AMBO? instrumentadora quirúrgica. Claro, te iba a decir, o sea, que parecía sufriste la personal de pandemia. salud. Sí, totalmente, sí, Te ponemos totalmente. el grafo al Y la verdad especialista. que es una lástima que no piensen en la gente que está trabajando en salud Ujú. y por ahí se vayan a fiestas, se reúnan en mayor cantidad de gente, Agradecele en por lo que lugares hacen, cerrados. O sea, es como que uno llega a pensar de que lo hacen a propósito. Felicitaciones por tu labor. Y por último, ¿qué dejaste de hacer en pandemia? ¿Dejaste de ver a tu familia, amigos? Totalmente, a todos, inclusive a separarme, me tuve que distanciar de mis hijos varias veces, cuando tenía casos sospechosos, cuando tenía confirmado los test de los pacientes.
Sí, tuve que sacrificar mucho y no me arrepiento igualmente, porque sé que estoy haciendo lo correcto. Bien, Felicitaciones. ¿recibió el Gracias, pago del hasta luego. bono del A ver, gobierno? espera. Pregúntale, ¿Te Diego. pagaron el bono del gobierno? No, trabajo en lugar privado. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, nota, me Diego. parece que es válido el testimonio. ¿no? Bien, Y me parece bien, que bien. bueno. Después de que te no sé, clavaron el visto algunos, te contesto. ¿Cómo quedamos? ¿2 Muy a 2, bien. 3 a 2 a favor del uso o no del barbijo al aire libre, como ya formalmente el gobierno anunció de la ciudad? Para mí fue un 3-2 a favor de dejar de usar el tapabocas en lugares donde se pueda, ¿no? Porque todos aclararon lo mismo. Si estamos solos al aire libre es una cosa, ahora, si estamos rodeados de mucha gente me parece que es distinto por más que estemos al aire libre. Y también aclarar que en el transporte público y lugares cerrados se va a tener que seguir usando el tapabocas. No es que se liberó todo. Exacto. Bueno, Diego, Gracias. muchísimas gracias. Muy bueno, muy completo el informe. Dale, hasta luego. Gracias. Bueno, y nos vamos a meter en un tema... Vos que sos Team Wanda. Clave, Qué temor, ¿no? Team Icardi. El tema de la icardiada, ¿no? En algún momento. Team China. Tantos neologismos, tanta periodismo de investigación para hablar del Guandanara Gate. Bueno, esto puede ser un Y debate viste. en el que todos podemos participar. A ver. Podemos ir pensando cuáles son nuestros puntos de vista. Yo sé que no es una cosa profunda, pero bueno, estamos bastante No, pero interesados sí. todos en saber qué No, es lo ¿sabés que pasó qué? con Acá esta hay un pareja. debate de fondo. Novela de folletín. Que es ¿cuándo es infidelidad? Epa. Ese es el debate. ¿No? Guada, pero Claro. déjame arrancar y contamos un poco las últimas novedades, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale. Bueno, mira, las últimas novedades salió Benjamín Vicuña a defender a la China Suárez, salió a decir que por favor tengan respeto con esta mujer que quiero y que es la madre de mis hijos, porque ve que hay, bueno, una ida y vuelta permanente, sobre todo de Wanda, ¿no? Que sigue siendo bastante fuerte con sus declaraciones. Sí, Hace claro. un día tuvo un encontronazo con Ale Maglietti. Tremendo. En las redes, donde Ale Maglietti salió a defenderla a la China, entre comillas, o a decir que esa era una actitud muy machista, ¿no? De digamos, denunciar a una mujer más allá, y dice, mira, más allá de que es claro que lo de Wanda, etcétera, es un show, en su drama que no le es poco, perdón, no veo muy bien de acá. Dale, yo te le digo. Se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años mi humilde opinión. Puede opinar, Maglietti, Pero si claro, quiere, y no tiene por qué ser humilde. Sí, pero claro. bueno, mirá lo que le Pero contesta, bueno. mirá lo que le contesta a Wanda. Guada, léelo por ahí. Buah, ¿necesitas nombres? Perdón, yo no lo digo, lo dice Wanda, boludita. O un mapa para saber quién es la que manda fotos a casados. Bien. Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió. Bueno. Tremendo, Wanda. O sea, Wanda no para, ojo con Wanda. Bueno, ella Esta le dice... esta Al menos boludita. fue a la universidad, termina diciendo Bien. Maglietti. Y ahí hubo una catarata de situaciones en las que a Maglietti le dijeron que tiene que ver la universidad. Bueno, no importa. Sí, claro. La verdad que sí. La cosa es que lo último que sabemos es que él no va a los entrenamientos del PSG. O sea, volvieron de París juntos, ahí vemos las imágenes. Opa. Esto es lo último que posteó de la historia. Volvieron de Wanda Nara. Milán. Volvieron de Milán a París juntos, exactamente. Volvieron juntos. Él la fue a buscar, él posteó, luego de todo lo que ella mostró, posteó unas fotos que decían, qué linda mamucha, feliz día mamucha, y se fue a buscarla a Milán, ¿no? Ahí vemos esta foto que posteó él, Icardi, que además tiene un verbo propio, ¿no? Icardear, porque Sí, se acuerdan claro. cómo empieza toda esta historia. Inauguró Totalmente. todo un género. Sí. Icardi. Inauguró un género. Y entonces, bueno, ella muestra la foto con su anillo, diciendo, me queda muy bien la mano sin anillo. En este momento, ninguno de los dos contesta el teléfono. Opa. No, Bueno, pero para. Sí. Pará. Wanda lo llevó de vuelta a París porque tiene que jugar. Ella es la representante, está cuidando su bien La patrimonial, rúcula, ¿no? Él la amenazó y le dijo, si te separás de mí, yo no juego más al fútbol. Tremendo. Ese es el dato. Chicos, Ese tengo un es el dato, dato. tengo Y un dato de este tema. A ver. Aunque no lo puedan creer. No, si quiere. un Spielman. No lo puedan creer, ¿no? Ya me estoy arrepintiendo de haberlo Un visto, Spielman de pero- espectáculo, dale. No, me cuentan que la China estaba filmando en Madrid
Me siento Jorge Real, un abrazo que laburé con él. Y la China pidió cambiar su pasaje porque originalmente iba a ir de Madrid a París y de París a Buenos Aires. Y me cuentan que se iba a tomar unos días de descanso en París y que justamente a raíz ¿Justo de a París todo iba a esto, ir? Se iba a tomar unos días en París. Qué Exactamente. Con todo lo que significa París. Casualidad. Él pidió al equipo de filmación donde está grabando una peli, les pidió efectivamente volver de Madrid directamente a Buenos Aires para no pasar por París. Hizo cambiar al equipo de producción su vuelo. Tiene miedo de que la enganchen ahí en Que París. la agarre los pelos Wanda. ¿Vos sabés cuáles fueron los chats que iniciaron todo esto? Los chats reales entre la China e Icardi, que ella negó que los conocía, dijo que no los conocía, pero sí los conocía porque aparecieron estos chats que los mostró Ángel de Brito en su programa junto a Yanina Latorre. Claro, se los dio Wanda, o sea, Yanina Latorre es muy amiga de Wanda Nara, o sea que se los dio directamente Wanda, ¿no? Exactamente. Bueno, los chats son reales, eran por Telegram y no por Instagram, sino por Telegram. Y eran unos chats en el que la China le decía, bueno, la verdad, ¿por qué no nos vamos de joda nosotros dos en algún lugar del mundo donde nadie nos conozca? Eso arranca ella. En un momento... Te sumo una información, estoy como Ezequiel Él respondió, me parece, No, pero claro. No eliminó el mensaje en Telegram. ¿Por qué van todos contra la China Suárez? Porque fue ella la que inició la conversación. Eso dicen. Se habían encontrado en un recital, incluso un recital en donde se habían ido a saludar Wanda con ella y con Mauro Icardi, digamos. Aparte, la China es muy amiga de la hermana de Wanda, de Zaira. Entonces es como una doble traición. Entonces, después de ese encuentro, en donde, reitero, estaba Mauro con su mujer, con Wanda Nara, ahí la China le manda mensajito privado a Icardi. Eso fue así, también lo dijo ayer Yanina, que ella fue la que arrancó. En un momento él le pone un freno, le dice, bueno, ya esta joda me aburre, pero parece que la cosa siguió. Dicen que no se consumó, ¿quién lo sabrá, no? Ahora, ¿es infidelidad o no esto? ¿Toti es Team Wanda o Team la China? Bueno. Toti, me muero Toti Flores. ¿Team Wanda o Team la China? Bueno, vi muy serio mirando. Toti, lo incorporamos, si quiere opinar, esto es la vida misma, porque claramente es de otra, digamos, de otro mundo, de la sección espectáculos, pero bueno, yo no sé si tenés una opinión sobre esto o querés hablarnos de lo que estás viviendo en la situación del conurbano, que vos conocés bien, el plan alimentar. Una opinión, si te animás, siempre suma. No, la verdad que esto es parte del espectáculo y está bueno, uno se divierte, pero también hay personas que sufren por todas estas cosas, ¿no? Y nada. Es verdad, y hay dos familias, ¿no? Claro, atrás, así que... los chicos. Sí, esperemos que se resuelva. Toti, te quería preguntar por esta nueva medida también con tinte electoralista que tiene que ver con liberar el uso de la tarjeta alimentar. O sea, si había algo que se veía como un acierto de la tarjeta alimentar, era que se destinaba 100% a comprar alimentos para la familia. A partir de este nuevo anuncio, ya no es solo para alimentos, sino que le depositan el equivalente en la cuenta, con lo cual está liberado el uso, digamos, incluso para cualquier tipo de cosa, ¿no? Se puede usar. ¿Cómo ves esta medida? Sí, yo creo que esto es parte de esta desesperación que tiene el gobierno de la utilización de los fondos públicos para ganar votos. Y creo que en este sentido está equivocado, porque la sociedad y fundamentalmente estos sectores que yo transito están cansados de la utilización solamente para las elecciones. Yo creo que el gran mensaje que pasó en las PASO fue que durante toda la etapa de la cuarentena el Estado no se ocupó como debía de estas personas. Primero porque hay un error creyendo que solamente la gente vive con los planes sociales, y no es así. Al sacarle la posibilidad de la changa, esto de viajar de un lugar a otro, porque las changas no se hacen en los barrios, sino que tiene que salir a otros lugares, le quita la posibilidad de vivir, y el plan social no alcanza. Y eso creo que es el mensaje que le ha dado en las elecciones. Ahora vuelven con lo mismo. Esto muestra la
la desesperación y al mismo tiempo la falta de sensibilidad para dialogar con la gente, para poder saber qué está pasando. ¿Vos ves Plan Platita en el conurbano, en La Matanza, el territorio que conoces bien? Absolutamente esto pasa. También la liberación de la tarjeta alimentar tiene que ver con eso, porque había una cuestión que era importante, que la tarjeta era solamente para comprar alimento. Pero primero una franja de chicos, después se aumentó esa franja etaria, pero ahora se libera para otras cosas. Así es, qué sé yo, se libera para comprar cigarrillos, tomar cerveza. No está mal que alcohol, haga eso cualquier cosa, la gente, pero no a partir de que estos son para las necesidades más acuciantes que tiene la gente. Todas estas cosas es una subestimación de lo que está sintiendo hoy la gente, que es un tremendo dolor por lo que está pasando y que el gobierno sigue haciendo macana con todo esto. No tiene la sensibilidad necesaria para poder entender lo que está pasando a la gente. Te hago una pregunta, Toti. ¿Vos sentís que, como dice Lilita Carrió, hay una revolución de los pobres, una rebelión de los pobres, que hay algo que se quebró en ese contrato entre el peronismo, kirchnerismo y la gente que recibe esos planes y que eso tenía desde hace muchos años? No hay ninguna duda. Lo que refleja las elecciones de septiembre fue eso, y es categórico. Imagínense la importancia que tiene esta actitud que ha tenido esta gente, que la mayoría no fue a votar muchas veces. Perdieron 200.000 votos en La Matanza. No es un sector o alguien enojado solamente, sino que hay una cuestión social muy importante. Y nosotros conocemos muchas formas en que tiene la gente para poder expresar su descontento. Yo siempre le digo, acostumbrado a las asambleas en los barrios, cuando va algún funcionario que puede resolver un problema que están teniendo un barrio, cuando la discusión se pone ríspida, muchas veces no se anima a enfrentarse y entonces se empieza a ir. Nosotros decimos, en la asamblea votó con los pies. Creo que en este sentido también no ir a votar está mostrando que ha votado con los pies, que no quiere más esto. Y lo más importante es que la gente no quiere eso y quiere trabajo, fundamentalmente. Y acá está una cuestión que me parece que es central. Los que están pidiendo trabajo son los jóvenes de los barrios, porque si no, no tienen más alternativa que caer en la red del narcotráfico, de otras cosas que suceden en los barrios, salir a robar, y eso no lo quieren todo el mundo. Los que están pensando es que necesito trabajo, y creo que eso es el gran debate: cómo se genera trabajo genuino, cómo se hace para crecer como país, cómo se da confianza. Y el gobierno no da confianza ni siquiera a una pequeña empresa o a un emprendedor para generar puestos de trabajo, porque realmente a mí me parece que no lo quiere, porque esta forma de relacionarse con los sectores más pobres le ha dado durante 20 años beneficio. Pudieron gobernar a partir del voto, de tener sometido a todo este sector social y poder generar un gobierno donde ahora van por la clase media. Pero bueno, ahí hay resistencia republicana, resistencia en el sentido que no quieren un gobierno totalitario, y abajo hay resistencia a la falta de sensibilidad que tienen los funcionarios. Facundo, ¿se está reflejando esto en las encuestas? ¿Este plan Platita está teniendo algún impacto en el electorado que se le reveló al gobierno? Yo ahí, diciendo un poco con lo que plantea Toti, en el sentido que me parece que ya hay muchas evidencias en la historia argentina y en los últimos años especialmente, sobre todo desde el año 2009, de que por más que un gobierno de cualquier signo político, digamos, trate de captar votantes, sobre todo de una paso a una elección general, a partir de planes de emergencia coyunturales que intentan captar el voto, quizás, digamos, de maneras casi exclusivamente materiales, después pierden la elección, las sociedades votan autónomamente, independientemente, lo que quieren, y está lleno de evidencia en la Argentina de oficialismos derrotados. A ver, el peronismo perdió en el 2009, perdió en el 2013, perdió en el 2017, ahora perdió... Gobernó Facundo casi los últimos 20 años, digo, de los 20 a 16. Claro, pero perdió las de medio término, ¿no? Claro, una cosa, claro, por
por eso. Una cosa es quién gobierna. Bueno. Digamos, eso va cambiando y va alternando. Es cierto, gobernó un periodo de tiempo muy largo, después gobernó otro signo, otro partido, otro signo color político, y después volvió. Lo que me refiero es que en las elecciones uno ve que hay alternancia. Si los oficialismos tuviesen el control absoluto, por eso yo digo, no quiero decir que lo que dice Toti está mal, lo que quiero significar es que la sociedad, los votantes o los electores son autónomos y eligen lo que quieren. Pueden recibir algo que les da un gobierno. ¿Pero para vos hay alternancia suficiente para una calidad democrática de más alto nivel? O si miramos la historia un poquito más a largo plazo, vemos una tendencia muy proclive al peronismo, al kirchnerismo en general. Lo que uno ve digamos, sobre todo desde el retorno de la democracia hasta acá, desde el 83, es que hay una mayoría de tiempo gobernada por el peronismo, pero no por falta de alternancia. Ajá. Porque alternancia hay, digamos, y hay elecciones libres y la gente vota y se expresa. El problema es que, digamos, el peronismo logra gobernar periodos más largos de tiempo que las distintas alternativas de oposición. Bueno, lo que fue en su momento, sacando el periodo de Alfonsín, que fue largo de 6 años, lo que fue el periodo de la Rúa, que se acortó, pero después Macri gobernó un periodo entero. Bueno, después hubo una alternancia, tuvo, digamos, el problema del final de su mandato, la situación económica, que tuvo una complejidad muy particular, y eso abrió un espacio de nuevo para la alternancia. Pero fíjate vos, un gobierno peronista como este, que además es peronista en la unidad, acaba de perder ya la primera elección, después de haber ganado por una diferencia. Si vos decías, después de la experiencia del final del gobierno de Macri y cómo había ganado Alberto Fernández a la salida de la elección del 2019, vos decís, este gobierno vino para quedarse 10 años más. Bueno. Y sin embargo acaba de perder, casi te diría por paliza para lo que es el peronismo, en la provincia de Buenos Aires, haciendo una elección de menos de 35 puntos. Y un actor clave en lo social me parece que tiene que ver con la CGT, ¿no? Ezequiel, porque es fundamental cómo juegue la CGT o la organización de los trabajadores en la votación. Exactamente, y es fundamental porque es un factor de poder, porque su elección de reunificación, diríamos, va a ser solamente a 3 días de la elección general de noviembre, y está en un proceso la CGT, decíamos, de unidad, de reunificación, luego de muchísimos años separados, y allí están las diferentes facciones, desde la Central Obrera, que responde a la familia Moyano, pasando por algunos que habían ido en parte de los llamados gordos, y también algunos independientes. Hoy están trabajando en la idea de una reunificación. El acto que vimos esta semana también iba en la misma dirección. ¿Cuál es tu lectura? ¿Fue en apoyo a Alberto Fernández o no? Fue demasiado tibio el apoyo, ¿no? A ver, había un sector que claramente quería ir en apoyo a Alberto Fernández, diría los que hoy están más cerca, entre ellos Daer y Moyano, pero había otros sectores que tenían que ver mucho más con la interna que estoy contando ahora, que es en noviembre, mostrar su capacidad de fuego, su capacidad de movilización y también dar un gesto hacia los otros sindicatos de que ellos están para jugar. En ese contexto, uno de los que está tallando muy fuerte, aunque históricamente ha sido un gremio muy fuerte, es Antonio Caló, que les quiero comentar algo sobre Caló, porque hoy entró en una suerte de discusión con Javier Milei, y ahora les sigo contando. Caló no se le ocurrió mejor idea que decir, los jóvenes que votaron a Javier Milei no trabajaron nunca, hay que adoctrinarlos y hacerles entender que están equivocados. Hay que adoctrinarlos, dijo Antonio Caló, titular de la Unión Obrera Metalúrgica. Por supuesto, le dio lugar a el economista Javier Milei del sello de Libertad Avanza para que le conteste. Lo que dijo. Fuerte lo que le dijo. ¿No? Adoctrinarlos directamente. Adoctrinarlos. Vos, Mariana, están equivocados. Querías decir algo, querías aportar algo y yo te interrumpí antes. ¿A mí? Sí. No. Cuando... Se quedó pensando con lo de Milei. Yo quería preguntar si realmente había digamos, el quiebre que hay en la sociedad, digamos, se puede remontar de alguna manera, que hay un quiebre quizás mucho más profundo del que todos nosotros entendemos y podemos ver, ni ¿hay con un datos. quiebre? Exacto, ¿hay un quiebre, Facundo? ¿O fue una especie de cachetada al gobierno para que reaccione un voto castigo en las PASO, pero que después no necesariamente se va a repetir en la general? No, digamos, no hay ninguna evidencia de que haya, digamos, de que uno pudiera pensar en el corto plazo una recomposición rápida de la relación del electorado con el gobierno, sobre todo si uno ve, digamos, cómo han sido todos los actos y las acciones posteriores al día de la elección, sobre todo
me parece que hay dos quiebres, hay tres quiebres en la sociedad. Uno, la famosa grieta. ¿Vieron que ya no se habla más de la grieta? No. Claro, es que ¿Se dieron cuenta de eso? Está la grieta dentro del gobierno. Claro, pero hay muchas grietas. Claro, ¿por qué no se habla más de la grieta? Claro, porque son ahora muchas, la claro, economía... son incontables, el sí. peronismo tiene un problema que para mí es el problema más grave que afronta el gobierno, no hoy, no para la elección, sino para después de la elección, que es qué sector va a terminar imponiendo su criterio para definir cuál es el rumbo del gobierno en el periodo que va entre el 14 de noviembre y el final del gobierno de Alberto Fernández, que es el 2023. Ese me parece que es. Y después hay otra grieta que me parece que es la que Totti hace referencia, que es la grieta social, ¿no? Una Argentina que está incluida, que pertenece al mercado formal de trabajo, y una parte de la Argentina, que es la que quizás la receptora de toda la asistencia social del gobierno, que está excluida del mercado formal de trabajo, que trabaja en la economía popular o que muchos ni siquiera trabajan, como señala Totti. Tu mirada, gracias Facundo por venir acá. Totti. Sí, a mí me parece que es muy importante analizar la realidad desde una perspectiva distinta a la acostumbrada. Primera cuestión, nos decían siempre que el peronismo unido no podía perder, que esa era una condición. Acá fue unido. El tema es que dentro del propio peronismo empieza a prevalecer otra forma de pensar, que es el kirchnerismo. Y el kirchnerismo, la política que ha tenido desde que asumió y la que ha tenido en Santa Cruz, ha sido el sometimiento de los sectores populares para dominarlo. Mientras que el peronismo era el sentimiento de la justicia social, era aquellos que pensaban que podían ser de clase media. Todo eso es el tema central en el cual hoy no está contemplado desde el gobierno. Tanto es que utilizan las mismas herramientas que antes, el clientelismo político. Y dice, bueno, pero eso ha dado resultado en algunos lugares como San Luis o en otros lugares donde se revirtió a partir de poner plata en el bolsillo de la gente. La verdad que para recuperar 200.000 votos en La Matanza no pueden repartir 200.000 heladeras. Digo, tiene que ver con la dimensión del proceso. Y creo en ese sentido, a mí me parece que hay una situación también distinta en el mundo, que la pandemia ha generado también crisis en la forma de pensar de la política, y yo no soy politólogo, pero le aconsejaría a los politólogos que empiecen a utilizar nuevas categorías para analizar la realidad. Gracias, la realidad pasa por abajo. Muchas Clarísimo, gracias. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Facundo Nehamkins. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya seguimos con Más Data. Muy bien, seguimos en Más Data. Ella está Últimos minutos de Más Data, ya está Paulino listo, firme como rulo de estatua. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy ¿Qué bien. definición? Firme como rulo de estatua. Siempre, viste, peinadito, arregladito, cumpliendo con el deber y las obligaciones. Más o menos, peinadito, arregladito. Bueno, déjame siempre. decirlo para sentir que uno... Siempre de elegante sport. Sí. Ah, bueno, en eso... Claro. Bueno, la tarde da licencias, ¿no es cierto? Uy, qué Está lindo, muy, claro. muy linda la tarde, muy linda la tarde en la ciudad de ¿Corriste? Buenos Aires. ¿Estás corriendo? No, corrí un poquito ayer, no a tu ritmo, mucho más tranquilo. ¿Cuántos kilómetros están haciendo? A ver, hagamos una competencia, a ver quién corre más. No, me parece que Paulino está corriendo más últimamente porque yo estoy metiendo otro entrenamiento. Yo corro un promedio de 10, así cuando corro 10. Ah, muy bien, chapó. ¿Vos, No, Paulino? pero, Aplauso. No, muchacho. Pará, pero vos estás corriendo más veces que yo por semana, me parece. Sí, Mirá lo que no, estamos hablando. corro a veces 10, pero la verdad es que lo hago Yo para... lo único que corro es la coneja, chicos. No, corro Aparte nada vos sos más. vegana y viste la Está genética bien, también. pero la foto del año la trajo la señora. Totalmente. De eso estábamos hablando antes. La foto del año fue de ella. Nosotros seguimos corriendo, ella busca la información. Estuviste muy bien. Y además recordemos que se van revelando detalles en la justicia sobre la foto, los permisos y mucha información que Muchas irregularidades, ¿no? Muchas En irregularidades torno que a puede eso. complicar al gobierno, que no la tiene fácil, claramente. No, es verdad, gran hallazgo de Nico Pizzi también, vale la pena Sí, decir, nuestro colega de Nico Infobae. lo escribió, claramente. A propósito de el certificado que lo había expedido el intendente de la Quinta de Olivos. Que el amigo de Alberto, que le había hecho un certificado, entre otros... a medida. A medida, correcto, pero entre otros decía a esta chica que entró un montón de veces y que ahora es funcionaria. Sofía Pachi. Sofía Pachi, correcto. Sí. Gracias, Lourdes, gracias. Que era empleada ahí, que cumplía trabajo, pero bueno, no solo era empleada, sino que también era amiga, y aparte ese certificado no la habilitaba para ir a un cumpleaños. No, en ningún Claramente. caso, a nadie. Claro, porque la renunció el abogado. Otro detalle, ¿no? Que complica. Pero tan mal no le va porque estuvo en Ibiza hace unos días. Ah, bueno.
¿En serio? Sí, sí, se ve que no está muy deprimida, pues se fue a Ibiza, estuvo ahí en las Islas Baleares. ¿Y ya volvió? España, Guada? ya volvió. No tuvo problemas ni en la ida ni en la vuelta. No, y no tiene problema de trabajo bien? también, tiene el trabajo ahí asegurado, ¿no? En la Secretaría General de la Presidencia, la cambiaron al área de comunicación, pidió, porque le habían dado un trabajo administrativo que no le gustaba, no tenía capacidad para hacerlo, porque no tiene esa capacitación específica para hacer un trabajo administrativo. Y bueno, ¿viste cómo es? Como sobra el trabajo. Desde el dijeron, Estado todo se vení puede, acá. ¿no? Y en campaña ni hablar, ¿eh? Pero claramente la platita no sé si le va a resultar al gobierno. Vos, Paulino, seguramente tenés esa y muchos más datos por el DNU, de transformar los planes en trabajo y las novedades que tenemos en estos días, ¿no? Sí, hay mucho, porque en un ratito va a estar Mansur con el propio Palazzo en lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir con la bancaria y el plenario ahí en el ND Ateneo. Está Alberto Fernández en Comodoro Rivadavia, con un gabinete itinerante, en medio de todas las especulaciones habidas y por haber, y con el gobernador ausente. En un ratito cuento detalles en exclusiva de lo que está sucediendo allí. Nos vamos a meter de lleno en el anuncio del gobierno de la ciudad que ustedes muy bien cubrían respecto a el no uso obligatorio del barbijo en los espacios públicos, en tanto y en cuanto no estemos en la fila o con aglomeración de gente. Correcto. Con lo cual luego del 70%, ¿no? De segundas dosis ya aplicadas. Sí, pero tienen que pasar 15 días, porque hoy el gobierno abrió todo, por ejemplo, las fronteras. Desde hoy ya no te hacen test de antígenos, por ejemplo, cuando llegas a Ezeiza, te abrió pasos fronterizos que no tenías abiertos, te abrió la conectividad con aeropuertos internacionales ávidos de recibir turistas que gasten dólares y también argentinos que puedan volver, como los de Tucumán y otros. Te abrió los pasos terrestres con el Uruguay, los tres desde Entre Ríos, pero lo hizo 15 días después de haber cumplimentado la pauta del 50% completo, del esquema completo de vacunación que había establecido en la resolución que había ido aumentando los cupos. El gobierno porteño dijo 70% es inmunidad de rebaño, pero al 70% todavía no llegó, o está ahí, con pauta completa, pero le faltan 15 días para tener la inmunidad al que se vacunó ayer, antes de ayer. Llegó al 70% de inoculados, pero no inmunizados porque todavía no tienen la inmunización. Y yo creo que en realidad toma el toro por las astas Rodríguez Larreta y busca una nueva bandera en la nueva normalidad que se la estaba apropiando el gobierno. No está mal. Exactamente. No está mal. A mí me da enorme placer volver a cierta normalidad porque hay mucho dolor. Porque estamos dejando atrás una etapa negra de una arbitrariedad manifiesta en la toma de decisiones y del principal acto y gesto egoísta de la parte de una parte de la política, del gobierno en particular, del cual no van a poder salir nunca más, que es haberse apropiado del bien más escaso en el momento de mayor tensión y dolor, cuando se apropiaron, o sea, los mismos que hablan del espíritu de construcción colectiva, de que la patria es el otro, se apropiaron del bien más escaso que era la vacuna y se la pusieron ellos. La vacunación VIP, claro. Porque tenían miedo, dijo y reconoció Berbisky. Sí, todos teníamos miedo. De eso no se vuelve. Ahora, dicho todo eso, también es cierto que finalmente Argentina empieza a tener una vida en normalidad a propósito del avance, tardío pero avance al fin, con negociaciones sesgadas, a destiempo en muchos casos, pero que concluyeron en tener ya un 55% de la población con 2 dosis, lo cual nos amerita pensar una temporada de verano, como soñábamos, quizás, tranquila, pese al crecimiento de una variante Delta que probablemente, como ha ocurrido en otros países, genere muchos casos, pero no tensione el sistema sanitario. No tantas muertes. Ojalá. 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 Bueno, los dejamos con toda la información en manos de Paulino y su equipo y nosotros nos encontramos mañana a las 13 con más data. Hasta mañana, chau. Chao. Hasta mañana.